Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 41. La invitación de Iron Wood. A medida que cambiaba la conversación en la sala de estar, la tensión comenzó a disminuir. El grupo se encontró discutiendo varios temas hasta que surgió naturalmente el tema de la respiración lunar. Iron Wood, que había estado observando en silencio durante la mayor parte de la noche, se animó ante la mención. Respiración lunar. He escuchado los rumores. Se han extendido por las filas, pero me preguntaba qué tan ciertos eran. Ruby, siempre ansiosa por explicar, se enderezó en su asiento. Es verdad. Crimson me lo explicó. La técnica mejora el cuerpo en todos los sentidos. Fuerza, velocidad, resistencia, precisión e incluso recuperación. Es como superar tus límites físicos sin cruzar realmente a un territorio peligroso. Con el control adecuado, te hace más rápido y fuerte de lo que crees posible. Y la inspiración es extraña ya que está funcionando. Crimson comentó despreocupadamente. Ruby, es importante extraer sabiduría de diferentes lugares. Si lo tomas de un solo lugar, se vuelve rígido y rancio. Ruby le dio una mirada de exasperación. Extraer sabiduría de la luna es demasiado exagerado. La expresión de Iron Wood cambió a una de genuina curiosidad cuando se volvió carmesí. ¿Y cómo funciona en combate? La voz de Crimson era tranquila mientras elaboraba. La técnica de respiración tiene un conjunto de formas. Cada formulario está diseñado para una máxima eficiencia, potencia, velocidad y precisión en determinadas situaciones de combate. En su nivel más alto, se trata de maximizar cada movimiento y huelga. Puedo realizar 6 formas. Él miró hacia el invierno, una leve sonrisa tirando de sus labios. Especialista Schne ya ha experimentado los 3 primeros. Invierno. Ojos se estrecharon ligeramente, recordando la batalla en la que ella había sido testigo carmesí de la destreza de primera mano. Ella no dijo nada, pero su mirada transmite respeto. Iron Wood se inclinó hacia adelante. 6 formas. Annie, cuando peleaste contra Cinder, ¿cuántas formas usaste? La mayoría de los presentes en la sala no sabían el significado de derribar a Cinder. Ella era la doncella caída y ejercía un poder contra el que la mayoría de los cazadores no podían esperar luchar. Incluso si se debilitó al luchar contra Ozpin, todavía está mucho más allá del alcance de poder de la mayoría de los cazadores. Aquellos que entendieron la implicación también sintieron curiosidad por la respuesta. Y mientras la pregunta flotaba en el aire, la mayoría del grupo intercambió miradas confusas. Si bien el tono de Iron Wood era neutral, Crimson sintió una intención más profunda detrás de él. Dudó brevemente, pero respondió honestamente. Use las formas primera a quinta en rápida sucesión, dijo Crimson uniformemente. Ruby, siempre la servicial, intervino. Y ni siquiera tardó mucho. No creo que Cinder durara más de 20 segundos. Pudimos escuchar sus gritos poco después de que escapáramos. Ella se estremeció un poco, el recuerdo le envió un escalofrío por la columna vertebral. La expresión de Iron Wood cambió a medida que procesaba la información. Para él, las implicaciones eran asombrosas. Cinder, una doncella caída, era uno de los enemigos más peligrosos a los que se había enfrentado su bando. Y, sin embargo, Crimson no solo había luchado contra ella, sino que la había abrumado en cuestión de segundos. La mirada de Iron Wood permaneció fija en carmesí, aguda y analítica. En su opinión, Crimson no era solo un luchador habilidoso. Era una ventaja estratégica, una fuerza a la par, o tal vez incluso superior, a una doncella en puro poder. Combinado con la inteligencia y compostura de Crimson, estaba claro que su negativa a convertirse en cazador era una pérdida significativa. Entonces, ¿es verdad? Esta técnica tuya de respiración lunar, ¿realmente no puede ser aprendida por otros?
Ironwood preguntó de nuevo. Crimson se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos entrelazados y su expresión tranquila pero firme. Se puede enseñar, admitió, con la voz firme. Pero no vale la pena correr el riesgo. Hombre Atin no fue diseñado pensando en nadie más, fue hecho a medida para mí. Para cualquier otra persona, los peligros superan con creces los beneficios. Ironwood levantó una ceja. ¿Peligros? Crimson asintió. Velvet es un buen ejemplo. Lo usó brevemente y, aunque le dio un impulso significativo en potencia y velocidad, la reacción casi la mata. Ren, sentado más cerca de Crimson. Recuerdo Velvet. Velvet tuvo mucho dolor después. Ella casi muere. Ironwood asintió lentamente, su respeto por Crimson se profundizó. A pesar de la gran audacia del invento del niño, algo que sonaba casi mítico, no se podía negar su brillantez. Idear una técnica capaz de tales hazañas requería tanto un talento extraordinario como una determinación implacable. Tae-yan, que había estado escuchando en silencio desde su asiento, finalmente habló. Es una pena, dijo Tai, con la voz cargada de arrepentimiento. Una habilidad como esa, algo tan extraordinario, no se puede transmitir. Parece que desaparecerá contigo, Crimson. Yang se cruzó de brazos, su cabello dorado captando la suave luz mientras miraba a su hermano. Eso es porque Crimson es único en su clase, dijo con firmeza. Dudo que alguna vez haya alguien con tanto talento comparable a él. Los demás asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, sus rostros no mostraban ningún indicio de duda. Cada uno de ellos había sido testigo de primera mano de las habilidades de Crimson, y su tranquila fuerza, tanto física como emocional, dejó una impresión indeleble. Para ellos, parecía imposible que alguien más alcanzara tales alturas. Crimson miró a su familia y amigos, evidente su inquebrantable fe en él, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada distante. Recordó una conversación que tuvo hace mucho tiempo con Yorishi, en ese entonces renunció a encontrar un sucesor para heredar su técnica y veía a todos como menos, su hermano no estaba de acuerdo. No fue hasta siglos después que se demostró que estaba equivocado, que los jóvenes Asilas de una nueva era mostraron habilidades y potencial que podrían rivalizar con él en sus días humanos o incluso superarlo. Ruby, notando su mirada poco característica, inclinó la cabeza y preguntó en voz baja. Carmesí. ¿Qué pasa? Su pregunta llamó la atención de todos en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él, y por un momento, Crimson simplemente estudió sus rostros. Crimson la miró, recordó la sabiduría y humildad que tenía su hermano, luego habló con voz tranquila. No soy superior a todos. Soy simplemente un fragmento de la larga historia de la humanidad. Aquellos cuyos talentos me superan podrían estar lanzando sus primeros gritos en este mismo momento. Pueden llegar a alcanzar las mismas alturas que yo tengo y quizás incluso más. No hay necesidad de insistir en ello. Un día, una nueva generación me superará y ascenderá a alturas aún mayores. La sala se quedó en silencio a medida que sus palabras se hundían, la profunda humildad en ellas conmovió a todos los presentes. Pirra, pensativo e inspirado, murmuró. Esa es una forma humilde de verlo. Yang frunció el ceño ligeramente, pero luego asintió, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Supongo que puedo ver eso. Aún así, es difícil imaginar a alguien superándote, Crimson. Crimson se rió suavemente. No necesitan ser mejores que yo en este momento. Solo necesitan crecer y alcanzar sus propias alturas. Y cuando lo hagan, inspirarán a los que vengan después de ellos. Crow, que había estado amamantando su matraz, finalmente habló. Bueno, chico, no sé sobre el futuro, pero por ahora, sigues siendo tú quien establece el listón. A medida que la conversación en la sala de estar fluía y fluía, el general Ironwood encontró que sus pensamientos se volvían carmesí. Recordó su conversación con Ospin. Ospin había hablado del desdén de Crimson por los cazadores y su escepticismo de sus ideales. Explicó que Crimson veía el sacrificio de Summer Rose no como un acto noble sino como un fracaso, una elección que abandonó a su familia en favor del deber. A pesar de esta perspectiva, Crimson había presionado continuamente a sus hermanas para que se fortalecieran y mejoraran.
Aunque desdeñaba la profesión, Crimson había alcanzado un nivel de habilidad y fuerza que la mayoría solo podía soñar con alcanzar en sus vidas. Para el general, Crimson era una paradoja. Un hombre que rechazaba el sistema pero encarnaba sus más altos ideales. Los pensamientos de Ironwood se volvieron más pesados a medida que reflexionaba sobre las acciones de Crimson. Él podría haberse ido esa noche. Nadie lo habría culpado. Pero él vio el panorama más amplio. Eligió estar con nosotros, luchar por algo más que él o su familia. Cuando más importaba, estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora, sentado aquí y escuchando a Crimson hablar sobre el futuro, Ironwood sintió que algo se movía dentro de él mientras pensaba para sí mismo de alguna manera, él y yo no somos tan diferentes. Ambos creemos en el futuro de la humanidad. Ambos estamos dispuestos a ensuciarnos las manos por el bien común. Pero a diferencia de mí, él coloca a su familia por encima de todo lo demás. Él prioriza su seguridad y bienestar sobre sus propias creencias. Lo entiendo. Respeto eso. Ironwood se aclaró la garganta, rompiendo la pausa en la conversación. Su presencia dominante atrajo todas las miradas hacia él. Carmesí, comenzó, con su tono uniforme y deliberado, me gustaría proponer algo. Crimson inclinó ligeramente la cabeza, su mirada tranquila se encontró con la del general. Me gustaría invitarte formalmente a unirte al ejército Atlas como especialista. La habitación estalló en shock. ¿Qué? Exclamó Ruby, con la voz aguda. Yang se quedó boquiabierto, e incluso Inter, que rara vez mostraba emoción, estaba visiblemente sorprendido. La expresión de Crimson, sin embargo, seguía siendo ilegible. Estudió madera de hierro cuidadosamente, como si analizara todos los matices de la intención del hombre. Ironwood levantó una mano para calmar la habitación. Antes de reaccionar, déjame explicarte. Se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca se apartaron de los de Crimson. Hay gente por ahí como Cinder. Individuos peligrosos que verían caer los reinos, que prosperan con el caos y la destrucción. Has experimentado lo que sucede cuando se salen con la suya. Al luchar contra ellos, no estarías abandonando a tu familia. Todo lo contrario. Estarías garantizando su seguridad, su paz. El general hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. El peso de su declaración flotaba en el aire, pesado e innegable. No haría tal oferta a la ligera, continuó Ironwood, su sinceridad evidente. Has demostrado tus capacidades una y otra vez. Tu inteligencia, tu fuerza, tu determinación, es raro, incluso entre los mejores de nosotros. La humanidad necesita gente como tú. Y aunque entiendo sus reservas, quiero que sepa esto. No estaría solo. Tendrías todo el apoyo de Atlas detrás de ti. Crimson se inclinó ligeramente hacia atrás, con expresión pensativa. Sus hermanos le observaban de cerca, sus rostros eran una mezcla de conmoción y aprensión. Necesitaré tiempo para pensarlo, dijo Crimson finalmente, con voz tranquila pero firme. Ironwood asintió, como si esperara la respuesta. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo sepa que la oferta se mantiene. Vale la pena luchar por el futuro de la humanidad, y tendrías los medios para proteger a tus seres queridos. Con eso, la conversación cambió, pero el peso de las palabras de Ironwood permaneció en la habitación. Capítulo 42. Nuevos planes. Esa noche, Crimson se sentó solo. La noche tranquila proporcionó un marcado contraste con la tormenta en su mente. La oferta del general Ironwood pesaba mucho sobre él, una propuesta que tenía un propósito y peso. El tenue resplandor de la luz de la luna se filtró a través de la ventana, proyectando largas sombras por la habitación. Su mirada se dirigió a sus manos, flexionó los dedos, como si tratara de agarrar algo intangible, algo que se le había escapado por mucho tiempo. Sus pensamientos volvieron a la noche de la invasión, recordó el caos, los gritos y la furia. Más vívidamente, recordó el estado de Yang esa noche. Maltratado, ensangrentado y apenas capaz de pararse. Sus ojos le ardían con una mezcla de dolor y miedo, una visión que encendió una furia dentro de él diferente a todo lo que había conocido en esta vida. Esa furia lo había impulsado hacia adelante, su visión se reducía a un objetivo singular: erradicar a los miembros de Colmillo Blanco y a quien fuera responsable.
Había desatado una masacre esa noche, cada uno de sus movimientos alimentados por una ira tan profunda que rayaba en lo primordial. Sin embargo, mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de que nunca había entendido completamente la fuente de su ira. Fue la visión del sufrimiento de su hermana. El hecho de que no estuviera allí cuando más se necesitaba. ¿O era algo más, algo enterrado tan profundo que temía desenterrarlo de nuevo? Detuvo la línea de pensamiento abruptamente, sin estar dispuesto a enfrentar la respuesta. Su mente cambió a un recuerdo diferente, uno que cargaba con su propio peso de tristeza. Pensó en la escuela de arte, el lugar que una vez había llamado su santuario y futuro. La imagen de las ruinas de la escuela brilló ante sus ojos, la grandeza del edificio reducida a escombros y cenizas. Vio las caras de sus compañeros de clase, las personas que habían compartido su pasión, ahora perdidas para siempre. Y luego estaba su biwa, tendido roto en el suelo. El instrumento, símbolo de sus años de dedicación y esfuerzo, se había hecho añicos, al igual que su nueva vida pacífica. El recuerdo de su madera astillada y sus cuerdas rotas le golpeó con una cruel ironía. Había vertido su alma en su oficio para reemplazar la violencia que encarnaba una vez, solo para que fuera destruida en un instante. El biwa, que alguna vez fue una prueba de cambio, ahora parecía reflejar su propia existencia fracturada. Las palabras de Iron Wood resonaron en su mente. El general había hablado de otros como Cinder, individuos impulsados por la malicia y el deseo de destrucción. El hecho de que hubieran desconfiado de tales amenazas de antemano sugería que este no era un incidente aislado. El estómago de Crimson se agitó ante la idea. Si esta no fuera la última vez que se desarrollaría una catástrofe de este tipo, ¿qué papel jugaría en las batallas por venir? Podría darse el lujo de alejarse, sabiendo que la inacción podría costar cualquier vida que construya. Sus pensamientos se volvieron hacia su hermano, Yoriichi. Los recuerdos eran distantes pero vívidos, como un sueño que perduraba al despertar. Yoriichi lo había perdido todo. Su esposa, su hijo por nacer, el futuro con el que había soñado. Obligado a recorrer un camino que nunca quiso, su vida había sido una serie de sacrificios y tristezas. Crimson alguna vez había envidiado a su hermano, cegado por la sombra de sus propias deficiencias. Pero ahora, él entendió. La ironía no pasó desapercibida para él. Él también está siendo forzado a tomar un camino que no había elegido, un camino del que quería huir. Sintió arrepentimiento por la envidia que una vez sintió y cuanto más piensa, más pesada se vuelve. Suspiró profundamente, el sonido pesado de resignación. Había pasado otro mes y la ciudad de Vale comenzó a sanar. Las cicatrices de la invasión aún persistían, pero el aire de desesperación que alguna vez había flotado sobre las calles se estaba levantando lentamente. Los ataques de Grimm se hicieron menos frecuentes, su presencia salvaje disminuyó a medida que volvían los espíritus de las personas. Con la reconstrucción de la ciudad y la recuperación de la academia, la vida comenzaba a encaminarse hacia la normalidad. Pirra también se había recuperado por completo, su resiliencia era un testimonio de su fuerza y determinación. Con la calma asentándose sobre Vale, Crow decidió que era hora de actuar. Las piezas del plan de Cinder aún no encajaban, y no podía ignorar la posibilidad de que ella tuviera aliados al acecho. Sus investigaciones lo señalaron hacia Mistral, donde se habían escuchado susurros de actividad inusual. Sin fanfarrias, empacó sus cosas y se escabulló, dejando solo una vaga explicación a los pocos que notaron su partida. No pasó mucho tiempo antes de que Ruby, Ren, Nora y Pirra descubrieran a dónde había ido y por qué. Decididos a no quedarse de brazos cruzados mientras Crow investigaba solo, decidieron seguirlo. Bajo el liderazgo de Ruby, el grupo planeó su viaje cuidadosamente, y su determinación se solidificó con cada día que pasaba. La misión no se trataba solo de seguir a Crow sino de demostrar que podían asumir la responsabilidad de proteger a los demás y descubrir la verdad. Tai-Yan fue quien descubrió su plan, gracias a una carta que Ruby había dejado atrás. Fue breve pero sincero, explicando sus razones y prometiendo regresar a salvo. Cuando Tai confrontó a Crimson con la noticia, no se sorprendió. Aunque entendía las preocupaciones de Tai, Crimson no se opuso. Con Pirra entre ellos, confiaba en que podrían manejarse solos.
Estaban obligados a ponerse al día con Crow, y una vez que lo hicieran, estarían bajo su atenta mirada. Ese mismo día, el general Ironwood llegó a la casa Xiaolong una vez más, su presencia tan dominante como siempre. Esta vez, trajo consigo un paquete. Las nuevas prótesis de Yang. La mano de última generación era una combinación de tecnología e ingeniería, diseñada para restaurar no solo la funcionalidad, sino también la fuerza y destreza que Yang había tenido alguna vez en su mano. Mientras Tai y Yang comenzaban a probar las capacidades de la prótesis, Ironwood apartó a Crimson para una conversación privada. Los dos salieron al aire libre, el silencioso zumbido de la isla proporcionó un telón de fondo para su intercambio. Las cosas se ven mejor aquí, comenzó Ironwood, con un tono más claro de lo habitual. Vale se está estabilizando y es hora de que regrese a Atlas. Pero antes de go, quería escuchar tu respuesta. Crimson caminó en silencio por un momento, con la mirada fija en el horizonte. Acepto tu oferta, dijo por fin, con voz tranquila pero resuelta. Pero tengo un trabajo que necesito terminar primero antes de venir a Atlas. Ironwood levantó una ceja, la curiosidad era evidente. ¿Qué tipo de trabajo? Si hay algo que pueda hacer para ayudar, Crimson negó con la cabeza. Es personal. Una vez que esté seguro de que Yang está bien, iré tras el colmillo blanco. Y me aseguraré de que su último aliento sea de desesperación, no de desafío. Atlas no debe involucrarse. Sería un problema si tu reino estuviera asociado con el tipo de destrucción que planeo traer. Ironwood consideró cuidadosamente las palabras de Crimson. Si bien el general no aprobaba abiertamente tales acciones, no podía negar que la amenaza del colmillo blanco estaba lejos de terminar. Vale en sí mismo era una prueba de la devastación que podían causar, y la posibilidad de su resurgimiento no era algo que pudiera ignorar. Él asintió, con expresión pensativa. No puedo decir que apruebe lo que dijiste, pero tampoco puedo negar que el colmillo blanco es demasiado peligroso. Si vas a lidiar con ellos, entonces que así sea. Buen viaje. Aunque Ironwood no lo expresó, no estaba particularmente preocupado por la seguridad de Crimson. En la mente del general, Crimson no era un combatiente ordinario. Era una fuerza que rivalizaba con las doncellas en el poder, tal vez incluso superándolas. Saber que alguien como Crimson estaba dispuesto a cazar el colmillo blanco le dio una sensación de tranquilidad, incluso si venía con ambigüedad moral. Mientras caminaban de regreso a la casa, Ironwood habló una vez más, con un tono neutral pero firme. Cuando hayas terminado lo que tienes que hacer, ven a Atlas. Haremos los arreglos necesarios. Hasta entonces, cuida de tu familia y de ti mismo. Crimson asintió, su determinación inquebrantable. Lo haré. Después de terminar su negocio con Crimson, Ironwood dejó Vale de inmediato. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera asentada y el zumbido distante del viento afuera. El tenue resplandor de la luz de la cocina proyectaba largas sombras a través de las paredes, su calidez hacía poco para evitar el frío de la hora avanzada. Tai Yang Xiaolong se sentó a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té humeante en sus manos. Se acercaron pasos, suaves al principio, pero inconfundibles en su propósito. Tai levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño cuando Crimson salió a la luz, su rostro puso una expresión seria. Papá, dijo Crimson, con la voz baja pero firme. ¿Tienes un minuto? Es tarde, respondió Tai, dejando su taza. ¿Pasa algo? No está mal, dijo Crimson, apoyando una mano en el respaldo de una silla. Solo sometin algo de lo que hay que hablar. Se trata de Yang. El ceño fruncido de Tai se profundizó. Yang. ¿Qué hay de ella? Su mamá, dijo Crimson sin rodeos. Raven. Creo que es hora de que le des algunas respuestas. La habitación parecía enfriarse. Tai se recostó en su silla, cruzando los brazos mientras su mandíbula se tensaba. Raven no es un tema fácil, dijo, con voz pesada. Lo sé, admitió Crimson. Pero mira a Yang. Ella ha pasado por un infierno, Tai. Perder los dedos, pelear con Adam She, ella es fuerte, de eso no hay duda. Pero algo todavía la está reteniendo. Ese vacío que dejó Raven, se está comiendo a ella. Tai suspiró, frotándose la nuca mientras apartaba la mirada.
He pasado años tratando de protegerla de las decisiones de Raven. Del dolor que ella traería. No quería que ella cargara con ese peso. Ella ya no es una niña, dijo Crimson, con un tono inquebrantable. No puedes protegerla para siempre. Ella necesita claridad. Aunque duela. Ella merece la verdad sobre Raven. Tai no respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente a la mesa, sus dedos tamborileando contra su antebrazo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi resignada. ¿Y si la verdad la rompe? Él preguntó. ¿Qué pasa si se enfrenta a Raven y no obtiene las respuestas que está buscando? ¿Entonces qué? Crimson se enderezó, su mirada penetrante. O tal vez es exactamente lo que necesita para seguir adelante. Mira, papá, la criaste para ser fuerte, para valerse por sí misma. Confía en ella ahora. Deja que ella tome la decisión por sí misma. Alentar su independencia no significa alejarla, demuestra que crees en ella. Los hombros de Tai se desplomaron, el peso de las palabras de Crimson hundiéndose. Raven no es como nosotros, dijo en voz baja. Ella es peligrosa. Egoísta. Verla por lo que realmente es Cole, eso podría destruir la imagen a la que ya no se ha aferrado. Es mejor que ella lo sepa ahora que ser sorprendida más tarde, dijo Crimson, con la voz firme. Si Raven es como dices, entonces Yang merece enfrentarla con los ojos bien abiertos. Ella ya se enfrentó a monstruos, papá, literal y figurativamente. Ella puede manejar esto. Tai cerró los ojos brevemente, exhalando una respiración larga y mesurada. Cuando los volvió a abrir, se llenaron de una mezcla de desgana y determinación. ¿De verdad crees que esto la ayudará? Él preguntó. Sí, dijo Crimson con convicción. Dolerá, sin duda, pero a veces la única forma de avanzar es a través del dolor. Y si nada más, fortalecerá su determinación. Yang no es del tipo que retrocede una vez que sabe a lo que se enfrenta. Tai lo miró fijamente por un momento, luego asintió lentamente. Muy bien. Se lo diré mañana. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose ligeramente. Pero será mejor que tengas razón en esto, Crimson. Crimson permitió una pequeña sonrisa. Normalmente lo soy. Tai soltó una risita corta y sin humor, sacudiendo la cabeza. Sí, sí. Esperemos que esté lista para lo que encuentre. Ella lo estará, dijo Crimson, acercándose a la puerta. Yang es más dura de lo que le das crédito. Y ella nos tiene a ti y a mí para respaldarla si lo necesita. Tai se rió entre dientes débilmente, un destello de calidez rompió la tensión. Cuando Crimson desapareció entre las sombras del pasillo, Tai se recostó en su silla, mirando el té ahora frío frente a él. Capítulo 43. Elaboración de tormentas. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de los árboles cuando Crimson partió hacia Vale, su silueta enmarcada contra la luz de la madrugada. Partió con un propósito, dirigiéndose hacia la tienda de Weapon Smith en la ciudad. La conversación de la noche anterior resonó en su mente. Su padre finalmente había aceptado contarle a Yang sobre su madre, Raven. No era un tema para pisar a la ligera. Crimson pensó que era mejor darles espacio. Cuando Crimson llegó a la tienda de armas, la variedad de armas en exhibición inmediatamente llamó su atención. Hileras de espadas, pistolas y armamento híbrido llenaban la habitación, cada una brillando bajo las luces. Ojeaba brevemente, pero nada le atraía. Los diseños eran llamativos, poco prácticos o cargados de accesorios innecesarios. Eventualmente, Crimson se acercó al herrero de armas, un hombre canoso con una expresión cautelosa pero curiosa. Necesito una katana, dijo Crimson. Un arma clásica. Sin trucos, sin accesorios. Solo la cuchilla. El tendero levantó una ceja. Eres único en su clase, eso te lo daré. La mayoría de la gente hoy en día quiere todas las campanas y silbatos. Cámaras de polvo, núcleos de energía, mecanismos de transformación. Estás pidiendo algo de la vieja escuela. No de la vieja escuela, respondió Crimson, con la voz tranquila. Atemporal. Después de pensarlo un momento, el arma Smith desapareció en la parte trasera de la tienda. Cuando regresó, llevaba una simple katana en su vaina.
La hoja no tenía ornamentación ni características especiales, solo un arma perfectamente forjada, equilibrada y mortal. Crimson examinó la katana cuidadosamente, probando su peso e inspeccionando el acero. La artesanía fue impecable. ¿Cuánto? Él preguntó. El tendero se encogió de hombros. Te sorprenderías, ya nadie quiere esto. Lo dejaré pasar por casi nada. Cuando Crimson escuchó el precio, no pudo evitar reírse. Era menos de una décima parte del arma más barata en exhibición. La gente en estos días no conoce la calidad cuando la ve, murmuró para sí mismo, deslizando la katana en su vaina y entregando el pago. A medida que pasaban las horas y el sol subía más alto en el cielo, Crimson regresó a casa. Cuando llegó, fue recibido por la visión del profesor Oblek y el profesor Port sentados en la sala de estar con su padre. La última vez que vio a los dos profesores fue la noche de la invasión. Señor Rose. Oblek saludó, su energía tan ilimitada como siempre. Qué bueno verte de nuevo. Igualmente, respondió Crimson. Tai-Yan sonrió. Yang ya se fue, por cierto. Ella dijo que le enviara saludos. Supongo que ella te tiró por su madre en el momento en que tuvo la oportunidad. Crimson sonrió débilmente. No puedo culparla. Ella merece respuestas. Los agudos ojos de Oblek vieron la katana en la cintura de Crimson. Ah, ¿qué es esto? ¿Un nuevo accesorio? ¿Finalmente estás planeando convertirte en cazador? La sonrisa de Crimson se profundizó. No, no planeo convertirme en cazador. Hizo una pausa, su tono se volvió más serio. Pero después de todo lo que ha pasado, he decidido cambiar de profesión. Tai-Yan se inclinó hacia adelante, despertó la curiosidad. ¿Y qué se supone que significa eso? Si no es un cazador, ¿entonces qué? La voz de Crimson era tranquila, pero tenía un peso que silenciaba la habitación. Me convertiré en un asesino de hombres. Los tres hombres lo miraron atónitos. Por un momento, la habitación estaba cargada de incredulidad, hasta que Port rompió a reír a carcajadas, seguido por los demás. Buena, muchacho. Tienes un oscuro sentido del humor. Crimson no se rió. En cambio, se volvió hacia Oblek. Una vez hizo una pregunta en clase, profesor. ¿Qué haría si la víctima del mal necesario fuera una de mis hermanas? ¿Te acuerdas? Oblek asintió lentamente, su mente aguda ya estaba reconstruyendo hacia dónde se dirigía esto. Mantengo mi palabra, dijo Crimson, su tono inflexible. El colmillo blanco se convertirá en un ejemplo para todos. La ceja de Tai-Yan frunció el ceño. ¿Y cómo planeas encontrarlos exactamente? Si fuera tan fácil, los reinos ya se habrían ocupado de ellos. La mirada de Crimson se volvió fría, su voz tranquila pero firme. Colección de animales. Tendrán una sucursal allí y me darán todo lo que necesito. El ambiente en la habitación se puso tenso cuando el profesor Oblek finalmente rompió el silencio. Crimson, no puedes estar considerando seriamente la colección de animales salvajes. Ese continente es un santuario para los faunos. No aceptarán amablemente que un humano ponga un pie allí, especialmente uno que busque venganza contra su gente. La fría mirada de Crimson se encontró con la de Oblek, inquebrantable. No importa. No iré allí en paz. O me dan la información que quiero, o consideraré a todas las personas de ese continente parte del colmillo blanco. Eventualmente, se romperán o el continente arderá. Un escalofrío recorrió la habitación mientras sus palabras se hundían. La pura finalidad en su tono no dejaba ninguna duda de que hablaba en serio cada palabra. La voz de Tai-Yan tembló con una mezcla de ira e incredulidad. Esa no es la forma correcta, Crimson. No es moral, e incluso si lo fuera, no puedes hacer esto solo. Menagerie tiene decenas de miles de personas. ¿Qué podrías hacer contra eso? Crimson soltó una risa oscura, el sonido desprovisto de calidez. Te sorprendería lo frágil que es la vida, dijo, con la voz baja y misteriosa. Una sola enfermedad, un corte bien colocado, incluso una emoción como la desesperación, pueden hacer que todo se derrumbe. La vida no es tan duradera como a la gente le gusta creer. Los tres hombres en la habitación intercambiaron miradas incómodas, su incomodidad crecía a medida que Crimson continuaba. Hicieron lo mismo con Vale, dijo, con la voz firme pero llena de malicia.
sembraron miedo y destrucción, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio por su causa. Entonces, pueden resistirme todo lo que quieran. Al final, el miedo continuará lo que yo no puedo, el miedo me traerá refuerzos. Ojo por ojo. Mal por mal. Hizo una pausa, su sed de sangre comenzó a filtrarse en la habitación como una fuerza tangible. Esa noche, el colmillo blanco tomó una decisión. Ahora aprenderán cuánto cuesta. Y si toda la raza fauno se pone del lado de ellos, entonces compartirán su destino. Extinción. Sin excepciones. No hay escapatoria. Oblek y Port se movieron incómodamente, sus instintos les gritaban que se movieran, que pusieran distancia entre ellos y la creciente tormenta que tenían ante ellos. La presencia de Crimson era sofocante, su ira silenciosa se manifestaba como un aura de presión implacable. Crimson se volvió y caminó hacia su habitación. Sus últimas palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Me prepararé para mi viaje. No intentes detenerme. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Tai Yan dejó escapar un aliento tembloroso. Ahora entiendo lo que querían decir Ruby y Yang. Dijeron que Crimson era aterrador cuando está enojado. Creo que ha estado enojado desde esa noche, y lo ha estado ocultando mientras sus hermanas estaban cerca. Oblek asintió lentamente, sintiendo aún el peso persistente de la presencia de Crimson. Si realmente se desata en la colección de fieras es posible que el continente no sobreviva. Todos hemos visto de lo que es capaz. Su fuerza, su velocidad, su resistencia, son casi inhumanos. Si propaga suficiente miedo, los Grimm inevitablemente se unirán a la refriega. Sería desastroso. Port frunció el ceño, su comportamiento jovial habitual reemplazado por una sombría preocupación. Tai, eres su padre. Él te escuchará. Tai Yan negó con la cabeza, con la voz pesada de resignación. No lo entiendes. Crimson es terco como una mula. Cuando se pone a pensar en algo, no hay forma de detenerlo. Solo puedes rezar para que la gente de Menagerie no sea tan obstinada. La habitación quedó en silencio una vez más, los tres hombres se fueron para lidiar con la enormidad de lo que estaba por venir. Oblek y Port compartieron una oración silenciosa para que el continente no fuera devastado, pero en el fondo, sabían que la tormenta ya había comenzado a gestarse. La tenue luz del castillo ennegrecido parpadeaba inquietantemente, la atmósfera opresiva pesaba sobre los que se reunían en el gran salón. Salem se sentó a la cabecera de la mesa de obsidiana, con las pálidas manos cruzadas ante ella. Sus ojos carmesí escaneaban su círculo íntimo, cada rostro mostraba diversos grados de lealtad, ambición o miedo. Su voz, tranquila pero dominante, rompió el silencio. Cinder está en el camino de la recuperación, comenzó, con un tono desprovisto de simpatía. Las heridas que sufrió a manos de Crimson fueron graves. Si no fuera por el poder de la doncella, corriendo por sus venas y el Grimm incrustado en ella, habría perecido. Cinder, sentada más abajo en la mesa, bajó la cabeza, ocultando la mezcla de ira y miedo que se agitaba dentro de ella. La mera mención de Crimson le provocó escalofríos en la columna vertebral. Su mano temblorosa se movió instintivamente hacia las cicatrices de su rostro, cada una un recordatorio brutal de su humillante derrota. Recordó vívidamente el horror de esa pelea. La monstruosa fuerza y velocidad que le permitieron a Crimson derrotarla, luego cómo procedió a arrancarle el brazo y la pierna como si no fuera nada, la aguda agonía de su ojo siendo arrancado por su espada. Los recuerdos la dejaron paralizada con odio y terror. Quería venganza, pero la idea de enfrentarse a él de nuevo le heló la sangre. Los labios de Salem se curvaron en una sonrisa débil y burlona mientras observaba la reacción de Cinder. El poder que mostró Crimson fue extraordinario, mucho más allá de lo que incluso yo esperaba de un humano. Él representa una amenaza para nuestros planes, especialmente en la Academia Mistral y Aven. Es inevitable que los aliados de Ozpin acudan a él en busca de ayuda. La sala se puso tensa a medida que sus palabras se apoderaban del grupo. Salem volvió la mirada hacia Tyrian, la sonrisa maníaca en su rostro traicionaba su emoción. Tyrian, conocerás a Adam Taurus. Convéncelo de que regrese a nuestro redil. Necesitaremos la fuerza del colmillo blanco una vez más. Tyrian se inclinó profundamente, sus afilados dientes brillando a la tenue luz. Será un placer, mi reina.
Adam se alineará, me aseguraré de eso. Satisfecha con su entusiasmo, Salem centró su atención en la puerta, cuando una nueva presencia entró en la habitación. El sonido de pasos ligeros resonó, seguido de una figura que se adentraba en la tenue luz. Una niña menuda de piel pálida y heterocromía llamativa, un ojo rosado y otro marrón, se paró frente a ellos. La leve sonrisa en sus labios coincidía con el aire de confianza que exudaba. Permítanme presentarles al miembro más nuevo de nuestro círculo, anunció Salem, señalando a la niña. Neopolitan. Con Cinder recuperándose, nuestros planes no deben fallar, continuó Salem. Una vez que esté lista, nos moveremos contra Haven Academy. Todos aquí harán su parte. Esta vez, nos aseguraremos de que no haya sorpresas. Sus palabras tenían una finalidad escalofriante mientras se ponía de pie, señalando el final de la reunión. Prepárense. Se acerca el momento de atacar. Mientras los miembros del círculo íntimo se dispersaban, Cinder permaneció sentada, su mente nublada por emociones conflictivas. El espectro carmesí rondaba sus pensamientos, pero en lo profundo de su ser, la llama de su determinación comenzó a parpadear de nuevo. Capítulo 44. Casa de Fieras. El sol bañaba la colección de fieras en su suave calidez, proyectando suaves sombras sobre la casa belladona. Blake se sentó a la mesa del comedor con San, sus padres, Kali y Ira, compartiendo un momento tranquilo de respiro. Los meses que pasó en casa habían sido un bálsamo para sus nervios desgastados, permitiéndole procesar los horrores del ataque Colmillo Blanco y la devastadora caída de Beacon. Aunque los recuerdos la perseguían, encontró consuelo en la presencia de su familia y la serenidad de la colección de fieras. Blake suspiró mientras bebía su té, sus ojos ámbar distantes. Es extraño, comenzó, estar de vuelta aquí, después de todo. Kali se acercó, colocando una mano reconfortante sobre la de su hija. Has pasado por mucho, Blake. Es natural necesitar tiempo para sanar. Pensé que entendía el Colmillo Blanco, dijo Blake, con la voz temblorosa. Cuando los dejé, creí que simplemente estaban mis equivocados. Que podría encontrar otra manera. Pero esa noche, ver en qué se convirtieron, la destrucción que causaron, me conmovió hasta la médula. San, sentada a su lado, le ofreció una sonrisa de apoyo. Tomaste la decisión correcta dejándolos, Blake. Has estado luchando por lo que es correcto, incluso cuando era difícil. Blake asintió, aunque su expresión permaneció nublada. Es solo que no puedo dejar de pensar en Crimson. Durante la clase de Oblek, hizo un comentario sobre el Colmillo Blanco, y discutí con él, pensando que estaba siendo cruel o incluso racista. Pero ahora veo lo ciega que estaba. Él tenía razón. Se han convertido en algo mucho peor de lo que jamás imaginé. La habitación se quedó en silencio por un momento, hundiéndose el peso de su confesión. A pesar de sus pesados pensamientos, Blake logró sonreír un poco mientras miraba a sus padres. Pero he extrañado esto. Estar con todos ustedes, hablar de cosas normales. Ha sido bueno reconectarme, recordar por lo que estoy luchando. La expresión de Kali se suavizó. Nos alegra que estés aquí, Blake. Y parece que has hecho algunos amigos increíbles en Beacon. Los ojos de Blake se iluminaron ligeramente. Lo he hecho. Te hablé de mi equipo, pero también está Crimson. Él es complicado. Ama profundamente a sus hermanas y haría cualquier cosa por ellas. Su forma de pensar es un poco convencional, por decirlo menos, pero siempre hace lo que cree que es correcto. Y durante la caída de Beacon, se enfrentó al dragón Grim solo. Sin él, tal vez no lo hubiéramos logrado. Ira se inclinó hacia adelante, intrigada. Este carmesí suena bastante individual. Un guerrero de ese calibre a una edad tan temprana. Kali frunció el ceño, su expresión cada vez más incómoda. He escuchado rumores, dijo en voz baja, sobre alguien llamado el demonio lunar. Un humano que ha estado masacrando a faunos sin piedad. Dicen que es un monstruo. Blake se congeló, su corazón se hundió. El título tocó una fibra sensible, su mente se aceleró con pensamientos de Crimson y el camino que él parecía decidido a recorrer. Antes de que pudiera responder, un grito penetrante destrozó la calma.
Todos salieron corriendo, y Ira corrió inmediatamente hacia la puerta principal. Blake y los demás los siguieron de cerca. En la entrada había un guardia fauno frenético, con el rostro pálido y las palabras cayendo en pánico. Un humano, él está aquí, balbuceó el guardia. Vino al Cuocuana exigiendo la ubicación de la rama colmillo blanco. Cuando intentamos aprenderlo, Started empezó a matar. Es imparable. El rostro de Gira se oscureció, una determinación sombría se apoderó de él. Sin dudarlo, corrió en la dirección que el guardia le había señalado. Blake, San y Kali los siguieron, con la preocupación grabada en sus rasgos mientras corrían por las calles. El grupo tardó unos minutos en llegar al mercado, donde se desarrollaba el caos, y la escena ante ellos les heló la sangre. Un hombre estaba parado en el centro de un cuadro espantoso, su rostro tenía marcas rojas irregulares como llamas. A su alrededor yacían los cuerpos sin vida de una docena de faunos, con la sangre acumulada en la tierra. El hedor a muerte flotaba espeso en el aire. Rodeando al hombre había faunos más armados, temblorosos pero resueltos, sus armas apuntaban hacia él a pesar del claro miedo en sus ojos. Algunos de ellos presentaban heridas recientes. Miembros faltantes envueltos apresuradamente en tela ensangrentada, su dolor visible pero anulado por la desesperación. El hombre miró a los recién llegados con una expresión sin emociones, su mirada fría e inflexible se encontró con la de ellos. Su postura era relajada, casi casual, pero tenía el peso de un poder silencioso y mortal. Algún tiempo antes, Crimson llegó a Menagerie a bordo de un barco, la brisa del mar enredando su cabello mientras el barco atracaba lentamente. Al desembarcar, sintió las miradas cortantes del fauno a bordo. Sus miradas estaban llenas de odio crudo, los restos de batallas no hace mucho se aferraban a sus expresiones. Muchos de ellos estaban vendados, algunos con heridas profundas que hablaban de una lucha reciente. El capitán del barco, un fauno mayor de aspecto canoso, estaba al frente del grupo. Le faltaba un brazo, y el espacio vacío donde alguna vez estuvieron sus ojos estaba cubierto por una venda gruesa, lo que le daba una presencia fantasmal. La tripulación permaneció en silencio, y sus ojos siguieron los pasos de Crimson a medida que abandonaba el barco. Imperturbable, Crimson caminó por las calles de Menagerie, con un sentido de propósito en su paso. Fauno se detuvo en seco, entrecerrando los ojos al contemplarlo. Algunos señalaron, susurrándose unos a otros con expresiones de ira, otros retrocediendo con miedo, mientras que unos pocos miraban con silenciosa curiosidad, tal vez preguntándose qué había traído a un humano a su territorio. Crimson los ignoró a todos, dejando que las miradas lo bañaran como el agua de una piedra. Estaba en una misión, y nada lo disuadiría de hacerlo. A medida que continuaba por la ciudad, eventualmente llegó al corazón de Menagerie, un mercado abierto lleno de actividad. Docenas, si no cientos, de ojos se volvieron hacia él, pero la multitud no interrumpió su flujo. Los vendedores vendían sus productos, los niños corrían por las calles y los comerciantes intercambiaban productos, pero había una tensión palpable en el aire. Crimson podía sentir los ojos sobre él, juzgándolo, pero les prestó poca atención. Sus ojos estaban fijos en su objetivo: encontrar el colmillo blanco. Antes de que pudiera continuar, llegó un escuadrón de guardias de la colección de fieras, con sus armaduras tintineando mientras se acercaban a él. El líder, un fauno de hombros anchos con ojos agudos y penetrantes, dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. ¿Qué está haciendo un humano aquí?, exigió, con la voz baja y mezclada con sospecha. Crimson mantuvo la calma, su expresión fría y distante. Estoy buscando la ubicación del colmillo blanco, respondió, con el tono firme. Tengo asuntos personales con ellos. Una vez hecho eso, me iré. Si quieres ahorrarles tiempo a todos, solo apúntame a su cuartel general. Los labios del líder se curvaron en una mueca de desprecio, y soltó una risita baja. El colmillo blanco no trata con humanos, se burló, moviendo su mano para descansar sobre el hombro de Crimson, presionando con la intención de intimidar. Será mejor que vengas con nosotros en silencio, si sabes lo que es bueno para ti. La mirada de Crimson se endureció, su mandíbula se asentó mientras suspiraba profundamente. Te di una oportunidad, murmuró, su voz llevaba un leve rastro de decepción.
pero ninguno de ustedes aprecia la misericordia. Antes de que el líder de la guardia pudiera replicar, la katana de Crimson brilló con una precisión mortal. La mano del líder, todavía agarrando el hombro de Crimson, fue cortada de su brazo con un rápido movimiento. La sangre salpicó las calles empedradas, y la mano amputada cayó al suelo con un ruido sordo repugnante. Crimson permaneció inmóvil, su katana aún sin funda, una marca roja ahora aparecía en su rostro. Su voz era lenta, deliberada y fría. «Estoy aquí por el colmillo blanco», dijo, con un tono vacío de emoción. «Puedes mostrarme el camino, o puedes morir. No cambia nada». La multitud estalló en caos. Los gritos llenaron el aire mientras la gente se dispersaba en todas direcciones, huyendo de la escena. El sonido de los pies golpeando contra el suelo se mezcló con los gritos estridentes de terror. Desde todas las direcciones, los guardias que habían estado estacionados cerca y los ciudadanos de la colección de animales salvajes listos para el combate acudieron al lugar, con las armas desenfundadas, decididos a lidiar con el humano que se atrevió a desafiarlos. Pero Crimson no se inmutó. Se quedó allí, una figura inmóvil, mientras los guardias cargaban hacia él. Lo que siguió fue rápido y brutal. Crimson se movió como una fuerza de la naturaleza, su katana atravesó el aire, derribando a sus atacantes con una precisión nacida de siglos de lucha y matanza. Los guardias y combatientes que se atrevieron a enfrentarse a él eran poco más que objetivos, y en cuestión de momentos, decenas habían caído. Algunos estaban muertos, otros gravemente heridos. A medida que seguían llegando más grupos, apareció un grupo que atrajo su atención. Los ojos de Crimson se entrecerraron al reconocer a algunos de ellos, su cuerpo permanecía inmóvil, su postura inquebrantable. Su mirada se fijó en una persona en particular. La chica de cabello negro, Blake, estaba al frente del grupo. Sus ojos se encontraron con los de Crimson, y por un momento, solo hubo silencio entre ellos. La postura de Crimson era relajada, pero sus palabras tenían un peso escalofriante mientras le hablaba. «Ha pasado un tiempo», Blake dijo Crimson, con voz fría pero tranquila. «Ruby y Jan han estado devastados desde que te fuiste. Especialmente Jan, se sintió traicionada después de casi morir y sacrificar sus dedos para protegerte». Sus ojos atravesaron los de Blake, el indicio de acusación persistía en sus palabras. «Me pregunto, si siquiera te importa». Capítulo 45. Un segundo valle. Blake miró fijamente a Crimson, con la garganta apretada, luchando por encontrar las palabras para responder. Su fría mirada la penetró, y sus palabras habían atravesado los muros cuidadosamente construidos, que ella había construido para protegerse de la culpa y el arrepentimiento que la habían estado carcomiendo. La visión de los cadáveres que los rodeaban, las vidas extinguidas tan rápidamente, le revolvió el estómago. Ella había enfrentado batallas antes, había visto violencia de primera mano, pero esto era diferente. La carnicería fue demasiado. Y en este momento, no pudo evitar la sensación de que era cómplice de todo. Kiara, su padre, se paró a su lado, observando cómo se desarrollaba la escena con expresión sombría. Sus ojos se volvieron hacia Blake, la preocupación brillaba en ellos mientras asimilaba sus dudas. Había estado callado por un momento, procesando todo. Finalmente, habló, su voz atravesando el tenso silencio. «¿Quién es este tipo?», preguntó, su mirada se volvió carmesí con sospecha. Blake tragó saliva con fuerza, su voz vacilante mientras hablaba. «Rosa carmesí», dijo, sus palabras a regañadientes. «El hermano de mi compañero de equipo». Ante la mención del nombre, el rostro de Kiara se oscureció. Había escuchado lo suficiente de Blake y de los muchos rumores que rodeaban a Crimson para saber que este no era un humano común. Las historias de la fuerza de Crimson eran bien conocidas, especialmente entre los Faunus, gracias a la propaganda del colmillo blanco. Su apodo, el demonio lunar, era infame, al igual que el de su papel como asesino de fauno. Mientras tanto, un estremecimiento recorrió a Kali y al resto de los faunos presentes mientras recordaban los cuentos susurrados de la crueldad de Crimson. La fuerza que ejercía solo era comparable a su despiadado desprecio por la vida de fauno, y eso era algo que nadie en este continente olvidaría fácilmente. El ceño fruncido de Gira se profundizó mientras miraba a Crimson, evaluándolo.
¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz firme pero llena de ira. ¿Por qué estás atacando a personas inocentes? La mirada de Crimson permaneció fría, inquebrantable, mientras respondía, con la voz baja y sin emociones. No ataqué a nadie, dijo, un filo afilado a sus palabras. Simplemente me defendí. Y esa es la única razón por la que muchos de ellos siguen vivos. Dejó que el peso de sus palabras flotara en el aire, sus ojos escaneando a la multitud. Hizo una pausa, dejando que el silencio se calmara antes de continuar, su tono se volvió aún más frío. Estoy aquí por el colmillo blanco. Es mejor para todos si me señalas a ellos. Los ojos de Gira se entrecerraron mientras procesaba las palabras de Crimson. Sus puños se apretaron a los lados, una ira creciente surgiendo dentro de él. No iba a dejar que este humano pensara que podía entrar y hacer lo que quisiera. Lo que has hecho no te ayudará, dijo Gira bruscamente. Todo lo que has hecho es empeorar las cosas mucho. Tienes que deponer el arma. Los labios de Crimson se retorcieron en una sonrisa fría, sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Los encontraré, independientemente de lo que tú o alguien en este continente quiera hacer, dijo, con la voz goteando con certeza. Sería irónico, ¿no? Muchos miembros de los colmillos blancos tienen familias aquí. Esas mismas familias serán aniquiladas por Grimm, tal como lo hicieron con Vale. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de amenaza. El corazón de Black se hundió y la expresión de Gira cambió a una de conmoción. La idea de que los Grimm descendieran sobre Menagerie, un continente que ya estaba al borde de la destrucción, fue suficiente para enviar una ola de terror a todos los presentes. La mano de Black tembló cuando extendió la mano, su voz débil cuando trató de protestar. Detente, por favor, detén esta locura, rogó Black, con la voz temblorosa. No podía comprender cómo las cosas se habían intensificado tan rápido, cómo Crimson podía decir algo así con la cara seria. La mirada de Crimson no cambió, mientras continuaba, su voz se enfriaba en su tono informal. Por supuesto, puedes señalarme mi objetivo. O simplemente seguiré matando. Y eventualmente, Grimm vendrá. Y cuando lo hagan, no importará quién seas. El miedo en el aire era palpable, y los rostros a su alrededor palidecieron con la horripilante comprensión de lo que significaban las palabras de Crimson. La amenaza no era solo para los guardias, para el colmillo blanco o para la propia colección de animales, era para todos. La mano de Gira se cerró en un puño mientras tomaba una postura de lucha, su voz se elevó de ira. Por última vez, advirtió, con la voz llena de furia, baja el arma. Esta es su última advertencia. El fauno a su alrededor adoptó sus propias posturas, preparándose para una pelea, sus expresiones llenas de miedo, pero también de determinación. Estaban dispuestos a defender su hogar, a proteger a su gente, sin importar el costo. Black miró a su alrededor cuando notó que San se movía para pararse a su lado, su postura tensa. Pero fue Black quien habló a continuación, con la voz llena de desesperación. Por favor, no hagas esto, suplicó, fijando su mirada en la de Crimson. Esta no es la manera. No es demasiado tarde para detenerse. Crimson la miró a ella y al fauno reunido con una mirada fría, su expresión tan fría como siempre. Es extraño, comenzó, su voz atravesando el tenso silencio. Es extraño que estés parado aquí, defendiendo el colmillo blanco. Son criminales por cualquier estándar, pero estás dispuesto a protegerlos. Y en este momento, son la razón por la que los humanos están aprendiendo a odiar a Fauno. Sus acciones solo están trayendo más peligro a este continente. Sin embargo, aquí estás, haciendo tuyos sus problemas. Sacudió la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa irónica. Y divertido, continuó, sus ojos escaneando al fauno reunido, que quieras pelear conmigo, cuando la mayoría de ustedes están temblando en sus botas. Gira tomó una respiración profunda, su rostro endurecimiento como él dio un paso adelante para la dirección de Carmesí las palabras. No todo el colmillo blanco son responsables de lo que pasó, dijo, su voz firme, pero impregnada de tristeza. Lo que hemos visto, el derramamiento de sangre, la destrucción que era el trabajo de un grupo disidente dentro del colmillo blanco. El Valle de la Rama. No todos somos como ellos.
Que vengas aquí buscando el colmillo blanco no te ayudará. Sus palabras eran firmes, pero no está en la base de tristeza en su voz. Cuando él miró a su alrededor en el caos Crimson ya había causado. Crimson hizo una pausa, su fría mirada se dirigió a Gira mientras hablaba el jefe fauno. Después de un momento, entrecerró los ojos y preguntó, ¿quién eres tú, entonces? ¿Es usted el líder de este asentamiento? Gira asintió mientras respondía, soy Gira Belladonna. Soy el padre de Blake, y soy el jefe de Kuokwana. Crimson lo estudió durante un largo momento, sin parpadear. Entonces, una pequeña sonrisa cínica tocó sus labios. Ah, dijo lentamente, como si las piezas estuvieran cayendo en su lugar. Ahora lo entiendo. No es de extrañar que Blake fuera tan ciego y terco. Viene de familia, ¿no? Sus palabras fueron deliberadas, agudas y conllevaron un insulto que dolió. El rostro de Blake se sonrojó de ira, y ella dio un paso adelante, con las manos temblando mientras daba un paso hacia Crimson. No hables así de mi padre. Ella chasqueó, su voz tensa pero feroz. Gira, sin embargo, permaneció quieto, su mirada endureciéndose pero sin reaccionar a la púa de Crimson. En cambio, las palabras de Crimson parecieron alimentar aún más la tensión en el aire. La expresión del humano cambió, oscureciéndose, mientras miraba a Gira. Es una decisión simple que tienes que tomar, jefe, dijo, con la voz ronca. O me ayudas a encontrar el colmillo blanco, o me ayudas a condenar este asentamiento. Es tu elección. El aire se volvió espeso por la tensión. Los labios de Gira se apretaron formando una delgada línea, su resolución se endureció mientras miraba a su gente. Sus puños se apretaron mientras sus ojos se fijaban en Crimson. No amenazarás a mi gente, gruñó, con la voz baja y llena de furia. Con una repentina oleada de movimiento, Gira atacó a Crimson, su velocidad contradecía su edad. Blake abrió los ojos y extendió la mano horrorizada, llamando a su padre. Papá, detente. Lloró, pero su voz fue ahogada por la prisa del movimiento de Gira. En un instante, Crimson reaccionó. Su katana se difuminó en el aire en una docena de cortes rápidos y pesados, la velocidad y el poder de los golpes tomaron a Gira completamente por sorpresa. Cada tajo aterrizó con precisión, rompiendo su aura en segundos, y el jefe fauno retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Antes de que Gira pudiera siquiera recuperarse, el último corte de Crimson llegó con una precisión brutal. Con un solo y rápido movimiento, cortó 4 de los dedos de Gira, enviándolos volando por los aires. El dolor fue inmediato y angustioso, y Gira cayó de rodillas con un gemido de angustia, agarrándose a su mano mutilada. Su respiración era entrecortada, y su rostro se retorcía de dolor. Los faunos a su alrededor permanecían congelados, sus rostros pálidos de horror. Blake abrió los ojos, su corazón martillando en su pecho. Su madre, Kali, se quedó cerca, con el rostro lleno de preocupación e incredulidad mientras veía a Gira caer al suelo. Crimson se paró sobre Gira, su mirada tan fría como el viento invernal. ¿Cómo se siente?, preguntó en un tono bajo, casi conversacional, ser cortado así. Hizo una pausa antes de continuar, sus palabras deliberadas y frías. Mi hermana tuvo la misma lesión. Sucedió durante la caída de Beacon mientras ella intentaba proteger a su hija. Su voz se volvió aún más fría, sus palabras mezcladas con un gran peso. Y déjame dejarte algo muy claro. A partir de este momento, no me detendré. Y todos los que aún respiran, su mirada pasó por el fauno reunido y el rostro horrorizado de Blake, morirán. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de cada fauno presente. La malicia en su voz, la finalidad de sus palabras, eran palpables, y la realidad de la amenaza de Crimson flotaba en el aire como una espesa niebla. Nadie se movió, congelado por la gravedad de su declaración. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, el sonido de las alarmas comenzó a sonar por las calles de Menagerie, el timbre estridente que indicaba la llegada de algo mucho peor que Crimson. Los ojos de Crimson se movieron hacia arriba ante el sonido, sus labios curvándose en una sonrisa pequeña y oscura. Bueno, dijo, con la voz casi divertida, eso fue más rápido de lo esperado. La llegada de los Grimm ya no era una amenaza lejana. Había llegado.
Y el terror que trajo solo se sumaría al caos que ya se estaba desarrollando.